Hola a todos, en el video de hoy les vamos a explicar las propiedades físicas y nomenclatura de los alcanos y alquenos. Recordemos que los alcanos son hidrocarburos, es decir, únicamente se componen de carbón e hidrógeno, pero lo más importante de sus compuestos es que los carbonos se unen por enlaces sencillos. Por ejemplo, estos compuestos que están unidos por enlaces simples son alcanos, pero si vemos algún enlace doble u otro elemento diferente del carbono o el hidrógeno, ya entra en otro tipo de cosas. En cuanto a su nomenclatura, para empezar necesitamos saber que hay tres tipos de alcanos: los lineales, los ramificados y los cíclicos. Sin embargo, en este video nos enfocaremos en los lineales. Los compuestos lineales son los más sencillos porque su nombre depende únicamente de la cantidad de los carbonos que tiene el compuesto. Por ejemplo, el compuesto CH4, que tiene un solo carbón, se llama metano. El alcano de 2 carbonos se llama etano. El de 3 se llama propano. El de 4 se llama butano. Y de aquí en adelante los nombres usan prefijos típicos de cantidad que ya conocemos. Por ejemplo, el de 5 carbonos es pentano. El de los 6 es hexano y así continuamente. Entonces, prácticamente lo fundamental es aprenderse los nombres de los primeros 4, es decir, metano, etano, propano y butano, aunque en realidad lo que debemos aprender es la raíz que tiene cada uno de estos, es decir, el inicio del nombre, ya sea met, et, prot y but. ¿Por qué esto? Porque estas raíces nos indican la cantidad de carbono independientemente del compuesto orgánico. Por ejemplo, etano dijimos que es el alcano de 2 carbonos. Por lo tanto, el compuesto llamado etanol es un alcohol de 2 carbonos. Es decir, básicamente el nombre de este tipo de compuesto se conforma de 2 cosas: la raíz, que me indica la cantidad de carbonos, y la terminación me indica el tipo de compuesto. En el caso de los alcanos, como se pueden dar cuenta, todos tienen la terminación en ano. Entonces, datos claves para nombrar un compuesto. Si vemos que tiene puros enlaces sencillos, podemos identificar que es un alcano, es decir, su terminación es en ano. Ahora, si contamos cuántos carbonos tiene, al haber 7 llevaría la raíz hepta. Entonces, este compuesto se llamaría heptano, así de simple. Una vez que entendemos cómo se forma el nombre, ya podemos comprender estos pasos que sirven para nombrar cualquier tipo de compuesto orgánico. Tenemos este ejemplo. En primer lugar, debemos encontrar la cadena principal, que en el caso de los alcanos, la cadena principal se refiere a la cadena de carbono que podemos encontrar. En este caso, es fácil identificar que la cadena más larga es esta. Son los carbonos que tenemos en fila. Ahora debemos enumerar la cadena principal, es decir, debemos asignarle un número a cada carbono para saber en dónde se encuentra exactamente la ramificación. Pero aquí hay que tener en cuenta que debemos comenzar por una orilla de la cadena, es decir, podemos desde este carbono o este carbono, pero debemos tener claro que la ramificación debe tener la menor numeración posible. Al decidir la numeración, seguiría nombrar a todo el compuesto en una sola palabra, o sea, primero nombramos al sustituyente, que al ser un solo carbón, su nombre sería metil, por lo que los sustituyentes terminan en il. Y nombrar su posición, por eso escribimos 3-metil, y el nombre de la cadena principal, que como se trata de un alcano de 6 carbonos, simplemente escribimos hexano. Entonces el nombre de este alcano sería 3-metilhexano. Ahora vamos a hablar sobre los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos no saturados que presentan al menos un enlace doble en alguna posición de la cadena hidrocarbonada. La fórmula general de los alquenos es CnH2n, donde n es el número de carbonos con el que cuenta el compuesto. Entre sus propiedades físicas tenemos que son incoloros, insolubles en agua y solubles en alcoholes y éteres.
Los puntos de fusión y ebullición son superiores a los de los alcanos, con igual número de átomos de carbono. En la naturaleza podemos encontrar a los alquenos en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los alquenos de cadena normal de 2 a 4 carbonos se encuentran en estado gaseoso. Los de cadena normal con 5 a 16 carbonos en estado líquido. Los alquenos que poseen 16 o más se presentan en estado sólido. Entre el uso más importante de los alquenos tenemos que es utilizado como materia prima para la elaboración de plásticos. El polietileno, que es utilizado en la fabricación de envolturas, recipientes, fibras y moldes, entre otros. El etileno, que se utiliza en la maduración de frutos, el crecimiento de plantas y en la germinación de semillas. También en la antigüedad se utilizó como anestésico. También tenemos el propileno, que se utiliza para fabricar polipropileno y otros plásticos, alcohol isopropílico y en la industria textil y para fabricar tubos y cuerdas. Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy les vamos a hablar sobre nomenclatura básica de los alquenos. Primero que todo, recordaremos que los alquenos se componen de carbono e hidrógeno que encontramos un enlace doble entre átomos. Un ejemplo sería que puede ser así o tal vez así o así. Ahora sí, comencemos. Para nosotros nombrar alquenos debemos escribir primero que todo los sustituyentes, luego la posición del doble enlace y finalmente se escribe el nombre de la cadena principal que debe llevar la terminación eno. Un ejemplo claro que se puede aplicar en este caso sería que aquí tenemos un alqueno de 7 carbonos que tiene el doble enlace en el segundo carbono. Por eso el nombre principal de la cadena es 2-eteno. Pero antes del nombre principal se escribe la ramificación como siempre por orden alfabético e indicando la posición de cada una. Debemos tener en cuenta o recordar que todos estos nombres dependen de la cantidad de carbono. Ahora sí, hagamos un ejercicio para poder entender mejor. El primer ejercicio debemos también nosotros tener en cuenta debemos realizar 4 pasos que son los siguientes. El primero, que debemos identificar la cadena principal. En este caso se refiere a la cadena más larga que incluye el doble enlace. En este caso, como notamos, tenemos una cadena de 5 carbonos con una ramificación. Este paso es muy importante ya que nos indica cuál es la cadena más larga, incluyendo el doble enlace. El segundo es numerar la cadena principal. Para nosotros saber desde dónde debemos enumerar, nos debemos centrar únicamente desde el doble enlace, o sea, debemos intentar que los carbonos del doble enlace tengan el número más pequeño. Por ejemplo, si aquí comenzamos desde la parte izquierda, quedarían los carbonos 3 y 4. Pero si empezamos de la parte derecha, quedarían los carbonos 2 y 3. Entonces nos quedamos con la última numeración. Luego debemos que tener un paso extra, que es simplificar todo. Debemos identificar los sustituyentes. En este caso, la única ramificación es la del carbono 4, que solo tiene un carbono. Entonces es un sustituyente metil. Ahora sí, para terminar, se escribe el nombre completo en una sola palabra. Recuerda los anteriores pasos para nosotros poder realizar el nombre. Entonces, esto quedaría 4-metil, 2 pentenos.